aire. Nuevamente nos encontramos. ¿Cómo estás, ¿Cómo te doctor? va? ¿Cómo estás? Con frío. Bajó de nuevo la temperatura, pero bueno, la pantalla del canal calienta caliente. los hogares. Bueno, así es. así es. Buenas noches a Buenas ustedes, noches gracias por a todos acompañarnos. ustedes. Así es. ¿Vamos a presentarnos en sociedad? ¿Sí? Ok. ¿Cómo no? Bueno, buenas noches a todos los jujeños y jujeñas. En esta nueva edición de Atrás de las Noticias tenemos como invitada a la presidenta del Consejo de Ciencias Económicas. Vamos a hablar de la economía de nuestro país, de la provincia de Jujuy, en esta tormenta perfecta que tiene el país, en donde existe pandemia y las graves consecuencias a la salud y a la economía que está provocando la misma. Existe inflación, existe recesión, el aumento del riesgo país, el aumento de la desocupación, el aumento del riesgo país. Son muchas las dificultades económicas que tenemos, y de este tema vamos a hablar seguramente con quien es la decana de los contadores de nuestra provincia. Iba a hablar del paro de transporte, pero gracias a Dios el mismo se ha levantado. No hay que olvidar de que el transporte presta un servicio público, que tienen razón los trabajadores del transporte de reclamar lo que les corresponde. También lo tienen las empresas que se encuentran en una difícil situación económica, le han subido los costos, no les permiten la suba del precio de los pasajes, y bueno, todo esto se convierte en una huelga que fue inédita, ya que no recuerdo que haya habido 8 días sin este servicio público del transporte urbano de pasajeros. También voy a destacar que hoy se cierran las listas de los distintos frentes que se van a constituir en vista de las elecciones que se van a celebrar, las PASO en el mes de septiembre, y las generales para elegir legisladores nacionales en el mes de noviembre. En esta jornada van a constituirse los distintos frentes que van a intervenir en estas elecciones, y espero que no exista la indiferencia que existió en la elección pasada, en donde mucha gente del padrón no fue a votar, y a su vez espero de que en estas elecciones de septiembre, que son verdaderas internas en cada uno de los partidos, realmente existe esa interna y no se produzca la elección a dedo de cada uno de los candidatos, y en realidad no sea una interna, sino un elemento para hacer conocer a cada uno de los candidatos previo a las elecciones generales. Yo, como miembro del Partido Justicialista, no puedo dejar de expresar que estoy preocupado de lo que ocurre en el frente de todos, ya que no me gusta que desde Buenos Aires impongan los candidatos a los jujeños. Tenemos que tener presente de que los diputados nacionales son los representantes del pueblo
en este caso los representantes del pueblo de la provincia de Jujuy, y debemos ser los jujeños los que tenemos el derecho de elegir esos candidatos y no que venga una orden de algún ministro o de algún funcionario nacional que dé la bendición hacia algún candidato. Yo convoco al frente de todos y a todos los partidos que forman parte de los distintos frentes que hagan internas y que elijan al mejor candidato que represente los intereses de la provincia de Jujuy y que defienda los intereses de la provincia de Jujuy. Muchas gracias. Horas 17 minutos recibimos esta noche a la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, contadora Blanca Juárez. Muy buenas noches, esta noche para hablar de temas importantísimos. Bueno, bienvenida Blanca, es un gusto que estés con nosotros y que podamos hablar un poco de la tormenta perfecta que tiene nuestro país. Pandemia, hemos pasado ya los 100.000 muertos, inflación, recesión, aumento del riesgo de este país, dificultades en las negociaciones de la deuda externa, y bueno, es decir, nos gustaría empezar a ver, Blanca, ¿qué hacemos los argentinos? Bueno, buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias, doctor, por haberme invitado a su programa. Muchas gracias, Claudia, también. Así que bueno, sí, la verdad que nosotros terminamos un año 2019 que ya venía bastante complejo en lo que hace a la economía nacional. Veníamos de un periodo de estanflación, que significa inflación con estancamiento económico, o sea, falta de desarrollo y crecimiento. Empezamos los primeros meses del año 2020 y en marzo nos sorprende la pandemia y con todo ello todas las medidas que se debieron de tomar en torno a la cuarentena. Esto obviamente se apuntó desde las decisiones gubernamentales a proteger el tema de salud. Entonces hubieron restricciones muy fuertes que afectaron directamente ahí sí la salud de la economía. Fueron los primeros meses que terminaron de acrecentar la crisis que nosotros traíamos. Si nosotros analizamos todos los gráficos que viene presentando INDEC, que lo lleva trimestralmente, y hacemos una comparación interanual, vemos la caída profunda que tuvimos entre los meses de marzo y abril del año pasado. Obviamente inevitable porque hubieron actividades que se paralizaron totalmente, se mantuvieron solo las esenciales, muchas con el transcurso del tiempo trataron de reinventarse, de ir viendo cómo podían volverse a instalar, pero la crisis más profunda se sentía en el tema de la empleabilidad. En el sector privado, cómo mantener la empleabilidad. El gobierno nacional sacó ayudas económicas, el famoso ATP, que era para tratar de atenuar este costo que en cualquier estructura económica, inclusive sector público o privado, el costo más importante es el de mano de obra y era el que había que tratar de sostener. Había que ver cómo, acompañando las medidas sanitarias y de bioseguridad, se trataba de volver a poner a la economía en carrera nuevamente y cómo aquellos sectores que habían quedado totalmente paralizados podrían volver a reencauzarse nuevamente. Esto obviamente afectó al mundo, afectó a nuestro país, a nuestra región y en nuestra provincia obviamente no fue la excepción. Así fuimos llegando a diciembre con pequeñas reactivaciones en algunos sectores fuera de los esenciales, como fueron la construcción, la actividad automotriz, y iniciamos el 2021, donde todavía vemos que las actividades, si bien no pudieron volver a su actividad plena o tampoco volvieron a una restricción extrema, siguen tratando de defenderse y de tratar de mantenerse en algunos sectores de la actividad económica. Esto, por supuesto, que también ha significado el cierre
de algunos locales, de algunas actividades, que nosotros por ahí lo vemos acá en el centro, donde vemos las persianas bajadas, que creo que es la parte que más nos duele, pero bueno, seguimos tratando de pelearla la situación, de ver el tema de ayudas, tanto a nivel local como a nivel nacional, que le permitan a los emprendedores, a los mini emprendedores, a las pymes, a las mini pymes, que debemos reconocer que son el motor de la economía del mundo. El 98% de la economía se mueve a través de las pymes. Entonces tenemos que tratar de volver a reactivarlas y donde la solución de la empleabilidad no esté en el Estado o no esté en los subsidios. Porque realmente el Estado además también ha tenido que sacar subsidios al desempleado para que pueda poder también mantener mínimamente un estándar de vida y mantener su consumo. Esto nosotros lo observamos en algunas placas que está mostrando INDEC actualmente, donde nosotros tenemos una cantidad de población que se encuentra económicamente no activa, mucho más alta que la que está económicamente activa, o sea, un 46% contra un 54% de población que está sin trabajo, que vive de subsidios, y yo creo que ese es el modelo que hay que tratar de revertir. No es fácil, como usted decía, doctor, en su editorial, hay que revertir el riesgo país, hay que revertir inflación, nuestra inflación siempre muy vinculada a la cotización del dólar, un dólar que sigue creciendo y que significa una depreciación respecto del peso argentino del 12% anual. Es decir, que nos estamos depreciando a un 1% mensual, que no es un tema menor. Entonces, por lo tanto, estar atento y a ver qué es lo que pasa con el valor del dólar, inclusive que se lo va a tratar de contener, estimamos nosotros, hasta las elecciones de los legisladores nacionales que usted recién anunciaba. Creo que va a ser un tema que el gobierno lo va a ir manejando, lo va a ir controlando a través de la compra de la divisa de moneda extranjera. Contadora, ahora, esta tormenta perfecta, como se plantea, con algunos condimentos particulares que tiene la Argentina, ¿en algún ángulo presenta una posibilidad de crecimiento? Una de las cuestiones que yo creo que se tienen que ver, y esto tiene que ver con políticas de estados, inclusive a nivel nacional, sí, es el tema de la presión tributaria. Hoy día las pymes, además de la difícil situación que tienen, los costos laborales, una de las cuestiones que más las tiene complicada es la cuestión impositiva. Creo que todas han hecho sus distintos planteos, lo han hecho a través de las distintas cámaras empresarias, inclusive la Federación Argentina de Consejos Profesionales, observando que lo que tenemos en Argentina es un régimen tributario que habitualmente se soluciona a través de parches o modificaciones en los impuestos que no son soluciones de fondo. ¿Por qué? Porque el sistema tributario nuestro es absolutamente regresivo y donde lo que nosotros entendemos que se debe modificar es ir, digamos, en función de la capacidad contributiva de los contribuyentes, valga la redundancia, y a su vez también tratando de incorporar lo que está en la economía informal a la formalidad para aumentar la base de contribuyentes que tributan. Si nosotros empezamos a tratar de, oxigenar a las pymes de alguna manera que tenga que ver con esos recursos que decía se destinan a los tributos, a la inversión, a la creación de puestos de trabajo, a la reinversión en la propia actividad económica, creo que podemos empezar a tener algún tipo de salida que les permita a las pymes crear valor en origen, crear empleabilidad y empezar a tener un proceso, digamos, dentro de un círculo un poco más virtuoso que el que están en este momento enfrentando. Una oportunidad. Así es. Y vos sos partidaria de que exista un cierre de la economía para afrontar la pandemia, o lo que están haciendo otros países, que es abrir normalmente la vida de los habitantes y de esta manera ver cómo se reactiva la economía, en donde la actividad turística, la gastronómica, los espectáculos han sufrido un golpe casi mortal? Sí, nosotros siempre desde el Consejo nos hemos pronunciado en la apertura de la actividad económica, por supuesto teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad que se requieren y también apelando, creo que en un gran porcentaje a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Sabemos bien que el problema que tiene este virus es la circulación. Entonces, si sabemos que muchas veces las cuestiones de las actividades sociales o ir a lugares donde hay ciertos conglomerados de gente ocasiona un
una expansión rápida o de contagio o lo que fuere, creo que ahí es donde la ciudadanía también tiene que acompañar este proceso para poder garantizar que la actividad económica se abra. En el caso particular de Jujuy, como bien decía recién, la parte de turística y todas las actividades vinculadas a esto, que son la hotelería, la gastronomía, las agencias de turismo, la imposibilidad de recibir turistas no solamente nacionales, sino también internacionales, que significan ingreso de divisas al país y a la misma provincia, es algo que nosotros lo hemos sentido notoriamente. Entonces, creemos que hay que tratar de propender a que esas actividades puedan, digamos, volverse a insertar en una actividad económica que les sea sustentable. Entonces, por lo tanto, creo que volver a la actividad y garantizar de alguna manera la actividad es lo que nosotros necesitamos, sino cómo garantizamos el ingreso a las familias que les permita también tener un consumo digno. En este sentido, creo que va de la mano las medidas económicas, las medidas de bioseguridad y la responsabilidad ciudadana de cada uno de nosotros para evitar que obviamente haya contagios. Particularmente Jujuy, ¿cuál ha sido la actividad que más se vio afectada por la pandemia? Y particularmente, ¿cuál es la actividad que se puede reactivar más rápido que las otras? Bueno, la actividad que más se vio afectada en Jujuy fue la turística. Nosotros, digamos, tuvimos que cerrar y paralizarnos absolutamente, además no había ni turismo receptivo ni tampoco emisivo, o sea, realmente la actividad turística, y uno habla con la gente de los sectores, de hecho el Consejo de Ciencias Económicas forma parte del foro empresario, inclusive en más de una oportunidad fuimos con las cámaras a las distintas reuniones cuando había que convocaba el Ministerio de Producción para ver cómo se iban a ir reactivando cada una de las actividades, cuáles eran los protocolos, cuáles eran las medidas que se debían de tomar para poder encauzar esto. Inclusive el propio Consejo Profesional, como todos los colegios profesionales, tuvimos que también tomar una serie de medidas para poder seguir prestando nuestros servicios, no solo a nuestros matriculados, sino a la comunidad en general. De hecho, todos reconocemos que todo lo que tiene que ver con materia tributaria o con obligaciones que las empresas tenían que presentar o los contribuyentes a bancos, mantener carpetas activas dentro de los bancos, por más que hubo cuarentena, eso no se paralizó. Sin embargo, había que ver cómo hacíamos para que la gente pueda seguir prestando sus servicios y recibiendo los servicios de quien lo necesitaba. Pero en el tema turístico, creo que Jujuy recibió, que nosotros le llamamos la industria sin humo, porque realmente claro, el turismo es una industria, creo que fue una de las actividades más afectadas. Ahora, dentro de las que tal vez menos estuvieron afectadas fueron aquellas que se declararon esenciales. Por un lado fue todo el tema de salud, que inclusive el impacto que tuvo sobre la empleabilidad no se vio tan resentido en Jujuy como a nivel nacional, porque Jujuy tuvo que empezar a contratar muchísimo personal vinculado al área de salud, sean médicos, enfermeros, técnicos, inclusive para cubrir también nuestras zonas de Quebrada y Puna o las que están en el interior de la provincia para la zona de los valles o Yunga. Entonces, nosotros creo que aquello que se consideró esencial, aquello que estuvo vinculado de alguna manera al suministro de lo que son los bienes de la canasta básica alimentaria, creo que todo eso, digamos, logró mantenerse. Y también en la parte gastronómica, no aquellos restaurantes que tienen o necesitan recurrir a la presencialidad, sino aquellos que se pudieron reinventar al tema del delivery. Entonces, hay otras actividades, como decía recién el doctor, cine, teatro y hasta el mismo shopping nuestro de acá de Jujuy estuvo paralizado y cerrado muchísimos meses. Entonces, la gente de esos locales tuvo que empezar a ver cómo podía volver a la comercialización. Ahí también se puso mucho foco en todo lo que es el e-commerce, o sea, el comercio electrónico, para lo cual también nos consta que desde el Ministerio de Producción se trató de desarrollar plataformas y ayornar también a quienes tenían una forma de comercialización tradicional para que empiecen a usar todas estas tecnologías, todas estas plataformas, el desarrollo de apps, ¿no es cierto?, donde todo lo que tiene que ver con las TICs también estuvieron al orden del día y creemos que de alguna manera acompañaron este proceso de recuperación. ¿Vos crees que el gobierno nacional tiene un plan económico y cuál es? Bueno, doctor, creo que ese es uno de los temas que creo que nos preocupa a todos los argentinos. Nosotros no vemos desde el Ministerio de Economía de la Nación que haya un programa, un plan muy claro, e inclusive nosotros siempre cuando tratábamos o trabajábamos los informes de coyuntura que saca el Consejo todos los meses, decíamos, si bien hay medidas que se tuvieron que aplicar durante la pandemia y la cuarentena, y que de hecho todavía continuamos, nosotros decíamos, ¿cuál es el plan post-pandemia?
cómo se piensa la reactivación de la economía. Y bueno, en muchas ocasiones el propio ministro Guzmán se pronunció diciendo de que no hay medidas todavía definidas, y muchas veces lo que hace es tocar temas muy puntuales. Ahora él está muy preocupado por el tema de la negociación de la deuda externa o cómo cumplir los servicios de esa deuda y el riesgo país. También se toman por ahí algunas medidas que tienen impacto hacia afuera, como por ejemplo fue la restricción de la exportación de las carnes argentinas, que tienen tantísima demanda, que teníamos una cuota Hilton, con el ánimo de regular los precios en el mercado interno, cuando nosotros sabemos que los cortes de la carne que se exporta no son los mismos que consumimos nosotros los argentinos internamente. De hecho, hasta el momento se implementó la medida y no se ve, digamos, los efectos o la repercusión que creo que tal vez se estimaba. Entonces, siempre estamos a la expectativa que creemos que una definición muy clara de una política económica en ese sentido, por ahí nos daría un poco más de tranquilidad y visibilidad de qué es lo que podemos esperar hacia adelante. La economía por un lado y indiscutiblemente también el desempleo es otro factor importante en la Argentina. La percepción que hay del desempleo, el temor a perder el trabajo, el que lo tiene, la informalidad, ¿cómo estamos en el país? Bueno, en ese sentido seguimos complicados, o sea, cuando uno ve el mapa del trabajo a nivel nacional y que también eso se traslada de alguna manera a nuestra provincia, tal vez un poco más atenuado, como les decía recién, nosotros tuvimos que empezar a emplear mucha gente para sostener nuestro sistema de salud, como también todos los servicios periféricos vinculados a esto para combatir el tema de pandemia, ¿no? Pero a nivel nacional nosotros seguimos muy complicados. Los cierres que se pueden observar en Buenos Aires, los informes que recibimos nosotros, información que también nos pasan desde la Federación Argentina, que hace un seguimiento a nivel nacional muy, muy profundo en este sentido. Digamos, la gente que está desocupada y que no busca trabajo está hoy día en un 56-57%. Respecto de la que sí está ocupada, o sea, que tiene una ocupación o un empleo y que a su vez también le está generando un salario. Lo que nosotros vemos, digamos, de ese análisis que está haciendo el INDEC, preocupante, es que nosotros tenemos de la muestra que ellos han considerado, que son 28 millones de argentinos dentro de conglomerados, de 31 conglomerados a nivel nacional, observamos que solamente 12 millones de personas están, digamos, con ocupación. Ahora, a su vez, de esos 12 millones de personas, 1.300.000 tienen una ocupación alternativa, o sea, tienen un empleo que no es fijo o no es estable, y a su vez, de esos 12 millones de personas, nosotros tenemos solamente 5 millones que están haciendo aportes al sistema de seguridad social y 3 millones que se consideran asalariados, pero que están en la informalidad o lo que nosotros conocemos como empleo en negro. Y 2.800.000 están como cuenta popista, digamos, lo que son las remuneraciones del grupo familiar, que, digamos, llevan adelante un emprendimiento como familia, entonces no tienen una remuneración estable si viven de esa actividad. Digamos, este modelo que nosotros tenemos en este momento es el que hay que apelar a revertir. Hay que tratar de convertir tal vez los fondos que están yendo a subsidios, a sostener el desarrollo y crecimiento de las pymes, a salir de un modelo, digamos, agrícola o ganadero que nos quedamos en la instancia primaria para empezar a introducir los procesos de industrialización y dar valor agregado en origen. Cuando se tomen también las medidas de políticas de Estado, tener en cuenta las asimetrías que existen en la Argentina por ser un territorio tan vasto y tener en cuenta también lo que significa el desarrollo de las economías regionales. No es lo mismo tomar medidas para la Pampa húmeda que para nosotros o para el NEA, que somos los más parecidos. Entonces, viendo todo este análisis, creemos que muchas veces, y ahí también coincido con el doctor, la importancia de los legisladores a nivel nacional, que son los que tienen que ir a defender también los intereses de cada una de las provincia o de cada una de las regiones y trabajar en ese sentido para que las medidas que se tomen se tengan en cuenta de que muchas veces cuando se toman en una tabla rasa no necesariamente se están teniendo en cuenta los fenómenos que pasan en cada una de las provincias. Y acá siempre se dice o siempre se escucha de que la AFIP caza en el zoológico. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos, es decir, una gran economía informal que no paga los impuestos, y los que están dentro del zoológico son
lo que son apabullados por la cantidad de impuestos que existen. ¿Es así? Así es, doctor. Efectivamente, es más, coincido con la frase que usted dice. Es más, yo siempre les digo, si uno va a cazar dentro del zoológico, es muy fácil, porque por muy mala puntería que uno tenga, siempre a alguien le va a dar. Entonces, creo que resolver el tema de la informalidad, la incorporación de ese sector a la formalidad en forma paulatina, entendemos que no va a poder ser un cambio drástico, pero si nosotros analizamos los números que se mueven muchas veces en las ferias, donde es más, no solamente está la informalidad del tributo en sí mismo, llamémosle IVA o ganancia, que son los que son más familiares, hablemos también del impuesto al empleo. Mucha de la gente que también se desempeña en esos lugares se encuentra obviamente en negro, forma parte de este grupo de gente que recibe un salario, entre comillas, con un cierto grado de estabilidad, pero que nunca va a poder apetecer a una jubilación, que no genera una antigüedad dentro de la actividad, porque justamente forma parte de ese sector informal que mueve muchísimos millones a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y donde también, digamos, esto nos lleva a pensar el control aduanero, porque también, ¿qué es lo que se comercializa? Mercadería que también está pagando o no los tributos, que nos hace competencia o no a la industria nacional. Así que nosotros creemos que la incorporación del sector informal a la formalidad, hacerle ver las virtudes que tendrían y los beneficios que tendrían poder entrar en programas, acceder a líneas de créditos con tasas de interés accesibles o blandas, realmente nos permitiría entrar en un círculo mucho más virtuoso, pero es una decisión de política de Estado. Creo que más tarde que temprano tenemos que enfrentarla, porque nosotros tenemos un sistema tributario con costos tributarios para quienes están inscriptos del primer mundo. Y realmente nuestra economía no está formalizada en un 100% o de la misma manera que la tienen estos países. Entonces eso, digamos, genera esta suerte de inequidad, y donde obviamente es normal que también desde las cámaras empresarias permanentemente hagan este tipo de planteo. Pero a pesar de la lucha contra la informalidad que permanentemente se pregona, en Jujuy particularmente la informalidad crece día a día. ¿Cuál es la punta del ovillo? ¿Por dónde se tiene que comenzar, contadora? Y bueno, justamente, es más, si vamos a ser todavía un poco más profundos en este sentido, teníamos informalidad y vemos que muchos locales del centro se cerraron. ¿Y cuál fue la reflexión que hicieron muchos de estos antiguos contribuyentes, porque hoy día están en la formalidad? Realmente no puedo seguir pagando mis impuestos, voy a vender de otra manera, y no significa que definitivamente cerraron la actividad. Lo que hacen hoy día es vender desde el comercio informal. Nosotros creemos que tenemos en la provincia las estructuras suficientes como para poder llevar a cabo un proceso de conversión de la informalidad a la formalidad. De hecho, se están trabajando muchos de estos programas en el Ministerio de Producción. El Consejo tiene convenio, como lo ha tenido en muchísimos años, con el Ministerio de Producción, para llevar distintos tipos de programas de mentoreo, de ayuda, de colaboración, de concientización de por qué la necesidad de pagar los tributos, que si bien tienen una naturaleza coercitiva, ¿no es cierto?, porque es por imperio del poder que tiene el Estado, realmente por qué son necesarios, para que el Estado genere recursos y pueda cumplir con los deberes que les corresponde, y que si entre todos contribuimos, esto, ¿no es cierto?, nos permitiría a nosotros tener mejores condiciones de calidad de vida como ciudadanos en términos generales. Entonces, existe la Dirección de Control Comercial a nivel provincial, existen los respectivos organismos también a nivel municipal, y sí creemos que tiene que ser un trabajo aunado de todos estos organismos, tantos de jurisdicción provincial como municipal, pero acompañado también de los organismos fiscales a nivel nacional, en este caso particular el tema de AFIP. Nosotros creemos que tiene que ser un trabajo conjunto, una mesa de concertación, donde todos los que son autoridades de aplicación tiendan a ir corrigiendo esto, y a que no se justifique que me conviene más o me va mejor tanto en la informalidad, porque de alguna manera estamos mirando con una mirada muy corta, valga la redundancia, lo que puede llegar a ser el futuro o el potencial desarrollo de nuestra provincia. Además, en las actuales circunstancias sanitarias también, la informalidad o la venta callejera va acompañada de medidas de bioseguridad que no se están cumpliendo, que ponen en riesgo también la población. Entonces, generar los contextos para que puedan estar sanitariamente como corresponde. Ahí también se tendrían que incorporar las autoridades de salud,
no es un tema menor controlar que esto también tenga los estados de asepsia que realmente corresponde, que es necesario. Entonces, creo que de esa manera podríamos empezar a corregir en un trabajo conjunto con políticas de Estado claras y definidas en ese sentido, que me consta que desde el Ministerio de Producción se están haciendo grandes esfuerzos desde la dirección de la Agencia de Comercialización para incorporar a la formalidad no solamente tal vez al comerciante que vemos nosotros acá en la ciudad capital, sino también a los que tenemos en el interior de la provincia, que muchas veces son pequeños productores de distintos tipos de actividades que están en desventaja a la hora de comercialización justamente por su baja escala de producción, pero que sí se lo junta, realmente pueden llegar a interactuar en mercados que ellos les permita abastecer de un consumo o abastecer el consumo a la altura de la demanda. Bueno, vamos a un corte y seguimos hablando un poco de economía. Horas 46 minutos, contadora, instantáneas de tu vida a lo largo de la función dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Te veo un poco emocionada. La verdad que sí, son muchos años. Muchos años, ¿no? Muchos años frente al Consejo. Es más, me inicié a los 21 años cuando me recibí en Tucumán y vine acá a Jujuy. Me matriculé casi inmediatamente en el Consejo, a pesar de que yo no había estudiado acá. Fue como una cosa muy, muy espontánea y la verdad que me inicié en la Comisión de Jóvenes Profesionales. Fueron muchos años, digamos, acompañando diferentes gestiones dentro del Consejo de Ciencias Económicas, una institución por la que siento un profundo respeto y realmente un gran compromiso de un trabajo por vocación de servicio. Siempre lo que me ha impulsado ha sido soñar por una profesión jerarquizada e inclusiva de todos nuestros colegas, porque de hecho el Consejo matricula a contadores, a licenciados en Administración, licenciados en Economía, actuarios, doctores en Economía y ahora de esas distintas carreras nuevas que han salido, que nosotros les llamamos las carreras no tradicionales, pero que tienen que ver con las ciencias económicas, ¿no? Siempre pensando en el crecimiento de nuestro consejo, o sea, nuestro consejo no siempre fue lo que nosotros tenemos ahora, fueron muchísimos años de trabajo, porque realmente nosotros observábamos un crecimiento vegetativo importante. Nosotros hemos llegado a tener matrículas de 90 profesionales por año, entre los que egresan de la facultad de acá de Jujuy y los que vienen de otras provincias que van a estudiar a Córdoba, a Tucumán, a Buenos Aires. Y bueno, veíamos que nuestras instalaciones, si bien eran muy buenas acá en sede central, veíamos que cuando ya se reunían 2 o 3 comisiones nos quedábamos con poco espacio. En el interior habíamos asumido compromiso con las delegaciones nuestras de San Pedro y Libertador, donde en una teníamos el alquiler de un espacio y en la otra teníamos una casa muy, muy antigua que realmente tampoco respondía al confort que nuestros profesionales necesitaban. Y bueno, ahí empezamos con ese sueño grande. Recuerdo que el doctor nos acompañó en la inauguración de nuestra sede central, que fue allá en el año 2013.
y dijimos, bueno, ahora tenemos que cumplir también con los matriculados del interior, y así fuimos primero por Libertador y después por San Pedro. Y bueno, hoy día seguimos tratando de crecer, estamos desarrollando en el cuarto piso un espacio de coworking, viendo también las nuevas demandas y las nuevas formas que tienen los profesionales de ejercer. Tiene que ver muchas veces con estas cuestiones de costo. Hoy día nosotros no podemos trabajar si no tenemos mínimamente un equipamiento informático, un equipo, una computadora, porque de hecho la mayor parte de nuestro trabajo se desarrolla a través de plataformas digitales, de programas de contabilidad que también requieren de equipamiento. Entonces los jóvenes no están, digamos, por ahí en condiciones al iniciar de asumir un costo, lo que significa tal vez montar un estudio para emprender lo que es el ejercicio de la profesión en el sector privado. Entonces nosotros pensamos, después de casi 2 años y medio de llevar adelante gestiones para conseguir la autorización que nos permitiera hacer ese espacio en el cuarto piso, que es un salón multiuso con destino al coworking, y a un salón también con todo lo que serían las tecnologías modernas e innovadoras, para que los profesionales puedan tener ese espacio para poder prestar sus servicios, ejercer su actividad, actuar interdisciplinariamente en lo que necesiten tal vez de la profesión, y dotarlos de la cuestión sistémica para que también lo puedan hacer, hasta que después obviamente nosotros vamos buscando por cuestiones de afinidad en qué sector de la profesión nos sentimos más cómodos, vamos a querer desarrollarnos y poder montar un estudio, ¿no? Pero bueno, nuestra finalidad siempre fue darle los mejores servicios a nuestros profesionales, como así también digamos, a sus clientes, a lo que nosotros le decimos los comitentes, que son los que recurren habitualmente a los procesos de certificación, además de acompañarlos en todo lo que hace al tema capacitación. Blanca, ¿cómo ves a Jujuy? A Jujuy, doctor, yo soy una gran soñadora. Independientemente de la pandemia y de todo lo demás. De todos los males que tenemos. Yo creo que nosotros tenemos enormes desafíos como provincia. Creo que también tenemos grandes dificultades que, si nosotros dejamos de verlas como una dificultad y las empezamos a ver como una oportunidad, creo que tenemos posibilidades de muchísimo crecimiento. Nosotros, y esto lo digo históricamente, ¿no? Porque lo he estudiado, y porque lo he podido ver inclusive en algunas reuniones que nos tocó mantener con gente de Brasil a través del Consejo. Estamos ubicados en un lugar geográfico estratégico. Jujuy está ubicado en el corazón del corredor bioceánico, donde nosotros estamos al medio de ese comercio bilateral que puede arrancar en Brasil, en el Atlántico, y salir a los puertos del Pacífico a través de Chile y a través de nuestro paso de Jama. Nosotros tenemos una ruta que gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer, y en eso también el día que la conocí, la verdad que sentí una profunda necesidad de agradecerles a la gente de Vialidad y al gobierno que llevó adelante esa obra que a nosotros nos puede llegar a permitir tener esa oportunidad de ubicarnos en el mundo. Debemos de reconocer que la economía global se trasladó hacia el sudeste asiático. Hoy día sabemos que las mayores demandas y la guerra inclusive comercial que hay entre China y Estados Unidos está direccionándose fuertemente hacia ese sector. Nosotros desde acá tendríamos la posibilidad de salir con producción, y no solamente con la producción nuestra, sino también canalizar todo lo que tiene que ver con el noroeste y con el NEA argentino a través del paso de Jama. Digamos, respecto de Brasil, y nosotros tuvimos una reunión donde se invitaron a las cámaras empresarias y a los funcionarios del Ministerio de Producción. Ellos también están empeñados en desarrollar todo lo que es el interior de Brasil, todo lo que sería la parte esa del Mato Grosso do Sul, la parte interna, donde ellos entienden que muchas veces salir por el puerto de San Pablo a ellos les significa un costo adicional, y también tienen las mismas peleas con la zona portuaria que tenemos nosotros por Rosario o Buenos Aires. Entonces, lo que plantean ellos es ingresar por el norte argentino, por Jujuy. Inclusive ellos planteaban una zona de trasvasamiento de mercadería y de productos, el transporte terrestre que no venga con camiones vacíos o con camiones llenos y se vaya con camiones vacíos, sino que se genere un intercambio de productos de nuestro país que ellos estén necesitando en el consumo interno. Y lo que más me asombró fue la información, el nivel de detalle y el estudio de costo que tienen a través de un observatorio económico, donde saben cuánto cuesta la hora de un trabajador que va trasladando ese tipo de productos de la pernotación en Brasil, cuando entra a la Argentina,
Y lo más importante que ellos plantean, como para convocarnos a nosotros, a acompañarlos en ese proceso, es que tienen una reducción de costos muy importante, casi de un 40 a un 50%. Entonces ellos están muy interesados en poder lograr que esto realmente se materialice, que nosotros desde Jujuy, además tienen muy analizada la provincia de Jujuy, y cuando yo vi que ellos tenían un observatorio económico donde venían haciendo análisis de toda esta situación, lo contacté con el observatorio económico de la Federación nuestra, de la Federación Argentina, que también empezaba a trabajar en el análisis de lo que son las economías regionales. De hecho, en este momento, a nivel de federación y con algunas cámaras, también estamos trabajando lo que significa el costo tributario en distintas actividades, arrancando desde lo que es la extracción primaria de un producto, los procesos de industrialización, las cadenas de comercialización y cuánto es ese impacto tributario hasta que llega el producto o el servicio al consumidor final. Actualmente entiendo de que tanto el Observatorio Económico de Brasil como el Observatorio Económico de la Federación están desarrollando una actividad conjunta para ver si realmente se pueden hacer aportes que les sirvan a las autoridades para tomar este tipo de decisiones que yo creo que son trascendentales, ¿no? O sea que Jujuy tiene toda la oportunidad, bueno, ni hablar de todo lo que se está trabajando con energías alternativas en la Puna, que esto está logrando que la gente se arraigue, que es otra cuestión que nosotros tenemos que tratar de lograr, que la gente no emigre hacia otro centro, sino que se desarrolle y desarrolle su región, el lugar donde ellos tienen su asentamiento, el tema del litio. Nosotros en el último informe de coyuntura destacábamos, a pesar de la pandemia y la cuarentena, la cantidad de países que se están encaminando hacia el desarrollo de la industria automotriz, con lo que serían los autos híbridos, para lo cual necesitan las baterías de litio, la demanda de litio que hay, 2 empresas que son del sector privado explotando estos recursos minerales que le llaman recursos minerales blandos. Entonces creo que Jujuy tiene todas las oportunidades para crecer. Creo que los jujeños nos tenemos que animar, doctora, al desafío, a buscar en la adversidad la oportunidad, y creo que tenemos un futuro muy promisorio para nosotros y las generaciones que vengan. Ojalá sea congruente con esta posibilidad y la realidad, ¿no? Que en algún momento se unan. Contadora, los funcionarios, el gobierno, ¿te consulta? ¿Trabajan de manera conjunta? ¿Ustedes se acercan algunos estudios? ¿Cómo trabajan? Bueno, nosotros, la verdad que en esta tarea que charlábamos del Consejo, que fue por un lado un crecimiento interno, también llevó años este crecimiento de esta articulación público-privada. Fueron distintos años, distintas gestiones y autoridades gubernamentales a las que nosotros nos acercábamos, como siempre, a ofrecer lo que nosotros tenemos como nuestra misión, que de hecho está publicada en todas partes, ¿no es cierto?, ser una institución profesional comprometida con el desarrollo económico social sustentable de la provincia. Y en esto, digamos, obviamente, aunar el esfuerzo de todos nuestros matriculados. A partir de ello, siempre hemos llevado adelante la celebración de distintos tipos de convenios con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Gobierno, porque también, digamos, por un lado, apuntamos y apoyamos todo lo que es el desarrollo de las pymes y de las economías, de las actividades económicas que tienen una actividad lucrativa, pero también a las instituciones intermedias que forman parte del crecimiento y el desarrollo también de cualquier comunidad. Entonces, también trabajamos con el tema de cooperativas. Entonces, hicimos, en el momento que se podían hacer presencialmente, distintos tipos de jornadas y capacitaciones para esos sectores, para colaborar con los directivos. Trabajamos en forma unada también con el Instituto de Vivienda para poder regularizar el tema de cooperativas, con el Ministerio de Trabajo, porque hay cooperativas que según el tipo de actividades que prestan están vinculadas o dependiendo de distintos ministerios. Y bueno, a lo largo de estos años se fue construyendo eso. En el sector privado se formó parte del foro empresario, nos dieron la oportunidad y el espacio de demostrar lo que el Consejo desinteresadamente podía aportar con distintos tipos de informes. Siempre analizamos el tema de la matriz de empleo y la matriz productiva de Jujuy. Siempre fue en forma absolutamente ad honorem y, insisto, con vocación de servicio, para lo cual también siempre se contó con el apoyo de matriculados del Consejo, los licenciados en Economía, los licenciados en Administración, lograr armar esos informes que sean contundentes y que tengan rigor técnico y profesional. Bueno,
con el tiempo estas relaciones se fueron consolidando. También nos convocaron en algún momento desde la municipalidad. De hecho, nosotros en su momento fuimos una de las entidades que avalamos y apoyamos lo que hoy día es el parque lineal, que tanta gente va a caminar y a transitar, porque eso era una financiación internacional. Así que también participamos, por ejemplo, del Instituto de la Calidad. Tenemos este tema de las mentorías, donde también hay convenios donde los profesionales se comprometen por un honorario social a contribuir a la regularización de algunas instituciones intermedias. Nosotros, en cada oportunidad que nos dan la posibilidad de participar, nosotros estamos presentes. Nosotros creemos que las construcciones en formas colectivas y colaborativas son las que nos van a permitir en este momento salir de la situación en la que estamos, enfrentar todas aquellas crisis que se nos puedan presentar y la pandemia y la cuarentena han sido una muy buena muestra de eso, ¿no? Bueno, ya el tiempo es tirano. Te hago una última pregunta. El déficit fiscal que tiene tanto la provincia de Jujuy como casi todas las provincias argentinas y este país, constituye, a mi juicio, no sé si vos los compartís, uno de los grandes desafíos que tiene nuestro país y los gobiernos para poder ir buscando una solución. Así es, efectivamente, bueno, los déficits fiscales es algo que históricamente también, digamos, ha formado parte de la estructura económica, no tanto del Estado provincial como del Estado nacional. Creo que también en esto de que cuando se define el presupuesto y se analizan los presupuestos, no nos olvidemos que desde el punto de vista de la administración pública, la ley de presupuesto es la ley más importante de la administración pública. ¿Por qué? Porque en esa ley, cuando uno va plasmando y va asignando los recursos a cada uno de los ministerios, va definiendo política de Estado. Ahora, nosotros lo que tenemos que tratar de contener y de manejar, obviamente siempre hay imprevistos, pero tratar de contener y acoplar que el recurso abastezca y atienda al gasto público, a esa administración responsable de estos recursos que se generan a través de los tributos. Pero sí, creo que ahí sí ya desde el lado de lo que es el manejo gubernamental, la parte del manejo que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda, acompañado por cada uno de sus ministerios, resolver y ser desde lo que es también la filosofía de la Ley de Administración Financiera, de respetar que no se puede gastar más que los recursos que uno tiene asignado. Creo que también es uno de los grandes desafíos, cubrir esas metas de política fiscal que realmente nos determinan y nos bajan, desde Nación, pero que también forma parte de la responsabilidad de las provincias. Y en esto, doctor, no es menos importante, no solamente en el tema de presupuesto nacional y provincial, ese tipo de definiciones también, sino de respetar que nosotros no nos salgamos y que no vayamos con erogaciones o con compromisos que realmente vayan por fuera de lo que nosotros realmente tenemos como recursos asignados, y cumplir las metas de endeudamiento, saber que cuando tenemos endeudamientos los tenemos que cumplir, los tenemos que honrar, y sobre todo, por ejemplo, por ahí cuando tenemos endeudamientos en moneda extranjera, ¿no? Contadora, te agradecemos muchísimo tu presencia. Ojalá que la próxima vez tengamos más cosas positivas para contar de la economía y tengamos mayores satisfacciones. Pero ella habló con bastante optimismo, sí, de muchas cosas. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.